ello, cabe señalar que el régimen disciplinario en el marco de la Ley del Servicio Civil resulta aplicable para los servidores comprendidos en el régimen de la carrera administrativa, Decreto Legislativo 276, para los servidores bajo contrato administrativo de servicios, Decreto Legislativo 1057, y los servidores bajo régimen de la actividad privada, Decreto Legislativo 728. Este régimen disciplinario va a ser aplicable a partir del 14 de septiembre del año 2014. Precisando también que este régimen es de aplicación supletoria en el caso de los regímenes de las carreras especiales. Ello de acuerdo a lo previsto en la disposición complementaria final de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. El día de hoy vamos a abordar estos puntos. Primero, el servicio civil, la responsabilidad de los servidores civiles en el marco del procedimiento administrativo disciplinario, las fuentes y principios del régimen disciplinario, faltas y sanciones disciplinarias en las que pueden incurrir los servidores civiles, los actores que intervienen en el procedimiento administrativo disciplinario y finalmente los plazos de prescripción previstos en la Ley del Servicio Civil. Efectivamente, un servidor civil es una persona que está al servicio del Estado, que va a ejercer sus funciones, va a ejecutar sus tareas siempre orientadas al servicio de la ciudadanía y en representación del Estado. Es en virtud de esta sujeción en la que va a representar al Estado que se le va a imponer ciertas obligaciones, derechos, también va a tener derechos, deberes que cumplir, porque es una relación, una sujeción especial que lo diferencia totalmente de un trabajador del sector privado. Porque el trabajador del sector privado, si bien va a tener que tener un respeto a la Constitución y a las normas, se va a regir por las directrices de la empresa. Sin embargo, un servidor público, un servidor civil, es el que va a estar regido por el Estatuto de la Función Pública. Es decir, va a tener que cumplir las obligaciones, las prohibiciones, va a tener que tener en cuenta todas esas normas que el legislador ha previsto en su condición de servidor civil y que en representación del Estado se le exige aún más, porque justamente a representar al Estado es que tiene este deber de prestar los servicios a la ciudadanía. Entonces, ¿cómo es que están organizados estos servidores? Tenemos los servidores comprendidos en el régimen de la carrera administrativa, el Decreto Legislativo 276, también a los servidores bajo la Ley 30057, la Ley del Servicio Civil, aquellos que prestan servicios bajo el régimen de la actividad privada, en este caso van a prestar servicios al Estado, ¿no? En el régimen de la actividad privada, es decir, es como una vinculación que podríamos señalar que como este régimen es del ámbito privado, pero en este caso se le aplica también y es un servidor civil. ¿Por qué? Porque la sujeción va a estar, el vínculo va a estar con el Estado. El régimen de la contratación administrativa de servicios 1057. También tenemos las carreras especiales. Cabe señalar que, como indicamos en un inicio, el régimen disciplinario en las carreras especiales va a ser de aplicación supletoria. Es decir, en lo no previsto se va a poder recurrir al régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil. En las carreras especiales tenemos a los docentes de la Ley de la Reforma Magisterial, los docentes universitarios, profesionales de la salud, asistenciales de la salud, magistrados, fiscales, los servidores pertenecientes al cuerpo del servicio diplomático, los servidores penitenciarios, los militares y los policías. También tenemos al cuerpo de gerentes públicos, normados por el Decreto Legislativo 1024. También a aquellos que han suscrito convenios de administración con el Programa de las Naciones Unidas, aquellos que prestan servicios bajo el Fondo de Apoyo Gerencial, o también llamado FAG, y a los profesionales altamente calificados PAC. En el caso de ellos es una excepción porque si bien hay una suscripción bajo un tema de locación, en el caso de ellos sí se ha previsto por su propia norma que ellos sí van a ser considerados servidores al servicio del Estado. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Qué pasa con los locadores de servicios? En el caso de los locadores de servicios, a ellos se les va a poder aplicar el régimen disciplinario previsto en la Ley del Servicio Civil. En el caso de los locadores de servicios, evidentemente que no. La misma ley los excluye del ámbito de aplicación del régimen disciplinario. Si bien van a poder incurrir en otro tipo de responsabilidad, como vamos a ver más adelante, a ellos no se les puede procesar bajo un tipo de responsabilidad administrativa, bajo un procedimiento al amparo de la Ley del Servicio Civil. No se les puede procesar así. La excepción va a ser en el caso de los
en los casos de los convenios de administración con el Programa de Naciones Unidas, el Fondo de Apoyo Gerencial y los profesionales altamente calificados. En el caso de ellos sí se les va a poder procesar. Ahora, como habíamos visto, en el caso de los servidores civiles, son personas al servicio del Estado y también viene a ser el conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona el personal al servicio del Estado. Estas reglas van a armonizar tanto los intereses de la sociedad o los intereses generales con los derechos de las personas que prestan servicios al Estado. Entonces se trata de armonizar estas reglas, de estas medidas institucionales. Esto de aquí que les menciono está previsto en el Decreto Legislativo 1023, la Ley de Creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. En virtud a esta sujeción especial que tiene un servidor civil con el Estado, como ya se mencionó anteriormente, es que se le va a imponer, el legislador le impone ciertas normas de obligatorio cumplimiento, tanto derechos, obligaciones, prohibiciones, también normas para su progresión, para el cese, para el acceso al servicio civil, ello en virtud de que van a ejercer funciones en representación del Estado. Por eso es que esa sujeción especial se les exige mayores deberes, probidad, porque van a ejecutar las funciones en representación del Estado al servicio de la ciudadanía. Es en virtud de esta sujeción especial que tiene el servidor civil con el Estado que se ejecuta el procedimiento administrativo disciplinario, que se va a fundamentar justamente en esta relación jurídica de sujeción especial del servidor civil con la administración pública. Sujeción que es distinta a la que tiene el Estado con la ciudadanía, que es una sujeción general, es diferente. El procedimiento administrativo disciplinario tiene un anclaje constitucional, está reconocido en nuestra Constitución política en el artículo 41. Como vemos, establece que la ley establece la responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, así como el plazo de su inhabilitación para la función pública. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Entonces, como vemos, la Constitución ha reconocido ese anclaje constitucional de la responsabilidad de los servidores civiles. En el ejercicio siempre hay que tener en cuenta que esta responsabilidad va a ser en el ejercicio de sus funciones. Ahora, las responsabilidades en las que puede incurrir un servidor pueden ser 4 tipos de responsabilidades. Tenemos la responsabilidad política, civil, penal y administrativa. La responsabilidad política va a estar circunscrita a un determinado grupo de funcionarios, en este caso a los funcionarios de elección popular o de confianza. Aquí tenemos el caso de los alcaldes, ministros, gobernadores regionales. En el caso de ellos, que es un grupo determinado, se va a poder incurrir en responsabilidad política. La responsabilidad civil va a estar orientada a resarcir las consecuencias de un daño ocasionado. Esta responsabilidad civil va a buscar justamente, como le dice, resarcir las consecuencias del daño que hubiera ocasionado el servidor. Este daño es cuantificable y este daño puede ser al Estado o a la propia entidad también. Adicionalmente, también se puede incurrir en responsabilidad penal, que se incurre cuando el acto configura también un delito previsto en el Código Penal. En este punto es importante resaltar, porque muchas veces se confunde a la responsabilidad penal con la responsabilidad administrativa, en el sentido de que no se pueden llevar a cabo estos 2 tipos de responsabilidades a la par, lo cual no es correcto, porque como veremos, todas estas responsabilidades son independientes. Que esté incurso en una responsabilidad no exime a que se le continúe un procedimiento administrativo disciplinario. Supongamos que en instancia penal se ha decidido no formalizar investigación, no exime de que no se le inicie un procedimiento administrativo disciplinario, porque son responsabilidades totalmente distintas e independientes. Y finalmente, la responsabilidad administrativa, que se va a incurrir cuando se transgrede una norma administrativa, una norma que puede estar prevista en la Ley 30057, en el catálogo de faltas, en el artículo 85, en su reglamento también en el artículo 98, en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, o incluso en el texto único ordenado del procedimiento administrativo general, que también prevé faltas. Entonces, ¿las responsabilidades civil, penal y administrativa son independientes? Sí, efectivamente son independientes. Y esta independencia y autonomía de estas responsabilidades lo
tiene su sustento legal en el artículo 26 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo 004-2019-YUS, y en el artículo 91 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM. Entonces, ese sustento de esas responsabilidades independientes lo encontramos en estos tipos normativos. La finalidad del procedimiento administrativo disciplinario es verificar el correcto funcionamiento de la administración pública. Entonces, para el procedimiento administrativo disciplinario no debe buscar o no debe tener un afán de venganza o ser un mecanismo de venganza contra el servidor. Lo que debe buscar es que el adecuado funcionamiento de la administración pública a través del ejercicio adecuado de sus funciones. Entonces, lo que tenemos que ver también, y es función de la Secretaría Técnica y del órgano instructor y sancionador, como veremos más adelante, es poder evaluar si el cumplimiento normativo, la afectación que puede haber producido esa conducta, si la conducta del servidor es reprochable, la valoración del impacto de esa conducta que puede tener un daño, un perjuicio, cuál es la gravedad, todo ello se tiene que evaluar y hacer también el ejercicio de subsunción. ¿Cuál es el ejercicio de subsunción? Es que la conducta tenemos que ver que encaje en el tipo previsto como falta. Se tiene que motivar adecuadamente y subsumir esa conducta en la falta, ejerciendo obviamente el deber de motivación que tienen las autoridades, porque eventualmente si uno no ejecuta ese deber de motivación, de la tipicidad, se puede incurrir eventualmente, si llegase en segunda instancia, en apelación al Tribunal de Servicio Civil, en un vicio de nulidad, y puede ocasionar que se declare la nulidad de los actos administrativos retrotrayendo. Y en muchos casos, a veces hay están en el límite de los tiempos y puede ocasionar incluso a veces la prescripción. Entonces hay que tener mucho cuidado en el procedimiento administrativo disciplinario, ver los plazos, el tema de la subsunción de la conducta en la falta, en el tipo, infractor, todo ello es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las fuentes del procedimiento administrativo disciplinario? Estas fuentes las vamos a encontrar reconocidas en el título preliminar del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27.444. Como vemos, en primer lugar está la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y normas con rango de ley. En este caso podemos tener la Ley del Servicio Civil 30057, la Ley del Código de Ética de la Función Pública, donde vamos a encontrar las faltas tipificadas ahí, a las cuales podemos recurrir en el caso de iniciarse un procedimiento administrativo disciplinario, decretos supremos, reglamentos del Poder Ejecutivo y demás normas coordinadas a los reglamentos, la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpretan disposiciones administrativas, los precedentes del Tribunal del Servicio Civil. En este punto sí quiero recalcar, y que es muy importante, revisar siempre las publicaciones de los precedentes del Tribunal del Servicio Civil. En estos últimos años, el año 2021, 2020, se han emitido varios pronunciamientos de observancia obligatoria y que deberían sí ser leídos, conocidos por todos aquellos que participan en el procedimiento administrativo disciplinario y también de nosotros en nuestra condición de servidores civiles, porque eventualmente en algún momento podemos tener una participación en un procedimiento administrativo disciplinario y debemos tener conocimiento de cuáles son los criterios de observancia obligatoria en base a los cuales el Tribunal de Servicio Civil ha emitido pronunciamientos. Estos precedentes están publicados en la página web de Servir, también han sido publicados en el Diario Oficial El Peruano, entonces sí es muy recomendable poder tenerlos, poder revisarlos. Y finalmente también una fuente es las opiniones vinculantes del ente rector. En este caso también tenemos las opiniones vinculantes emitidas por la Autoridad Nacional del Servicio Civil a través de la Gerencia de Políticas. También hay opiniones vinculantes. Siempre es bueno también revisar las opiniones, los informes que emite la Gerencia de Políticas también. Ahora, en el procedimiento administrativo disciplinario se debe buscar de todas maneras que haya una observancia y un respeto a todos los principios de la potestad sancionadora administrativa.
¿Por qué? Porque en muchos casos se advierte que las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario incurren en vicios. ¿Por qué? Porque no han observado los principios previstos en el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General que sirven de sustento para la potestad sancionadora administrativa. Estos principios deben ser observados y debe verificarse su obligatorio cumplimiento en aras de la defensa del servidor que está siendo procesado. Aquí tenemos todos los principios que han citado, vamos a detallar algunos. Tenemos el principio de legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, entre otros. Respecto al principio de debido procedimiento, y es algo muy importante y que se ve muy recurrente también en segunda instancia, es que en algunas ocasiones las entidades, por ejemplo, no cumplen con trasladar a veces el acto de inicio al servidor detallándoles todas las conductas infractoras, la falta en la que habrían incurrido, el tipo normativo que habrían vulnerado, no se detalla ello, vulnerándose así el derecho de defensa y en consecuencia el debido procedimiento. Entonces las entidades, en este caso sus autoridades, el órgano instructor, el órgano sancionador, tienen que verificar el cumplimiento del debido procedimiento, dándoles esa oportunidad a los servidores de ejercer su derecho de defensa, de darle la oportunidad de presentar sus medios de prueba, de emitir una decisión que esté debidamente motivada, desvirtuando, de ser el caso, las alegaciones o los medios probatorios ofrecidos. Entonces, este debido procedimiento es muy importante y es de obligatorio cumplimiento, porque eventualmente de llegar a segunda instancia se va a verificar todo el cumplimiento de todos los principios. Y como señalé hace un momento, si eventualmente se advierte una vulneración a estos principios, se va a declarar la nulidad al haber incurrido en un vicio y se va a retrotraer ese procedimiento. Entonces debemos ser muy cuidadosos desde el punto de vista, desde la participación, mejor dicho, de la Secretaría Técnica, del órgano instructor, órgano sancionador, de observar estos principios y cumplirlos, ¿no? Dándole la oportunidad de ejercer el derecho de defensa, pronunciándonos respecto a todos los alegatos que pudiera esbozar el servidor que está siendo parte del procedimiento administrativo de disciplinario, amparándolos o desestimándolos para ejercer una adecuada motivación. Entonces, este principio es muy importante. Como segundo principio que voy a comentarles es el principio de razonabilidad. En este principio de razonabilidad tenemos que también traer a colación el precedente que se ha emitido por el Tribunal de Servicio Civil respecto a los criterios de graduación. Esos criterios de graduación que están en el artículo 87 de la Ley del Servicio Civil. Las entidades al momento de imponer la sanción, la autoridad sancionadora debe tener sumo cuidado en poder motivar adecuadamente por qué se determina la sanción a imponer al servidor que está siendo procesado. Es decir, tiene que analizar todos los criterios y verificar también si es que ha incurrido alguna causal de eximente o atenuante, verificar los antecedentes del servidor, todo ello debe estar debidamente motivado. Ahora, puede darse también el supuesto, y es importante señalar que supongamos el órgano instructor recomienda la sanción de destitución y el órgano sancionador considera que no, que la conducta por la gravedad no amerita ese tipo de sanción, ¿no? Sino que ameritaría, por ejemplo, una suspensión. Entonces puede apartarse, sí, de la recomendación del órgano instructor, pero el hecho de apartarse, de cambiar el tipo de sanción debe estar debidamente motivado. Debe también señalarse cuáles son los criterios en base a que ha decidido apartarse de esa recomendación y señalando siempre, desarrollando los criterios de graduación. Porque también, a manera de ejemplo, hay casos, por ejemplo, muy graves como hostigamiento sexual, donde a veces se imponen sanciones que no guardan concordancia con la gravedad de la conducta. Un hostigamiento sexual que se ha sancionado con una suspensión, ahí las entidades y los órganos, las autoridades deben motivar adecuadamente por qué es que, en este caso, suponiendo ese caso, por qué es que se está aplicando este tipo de sanción, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello también, porque se tiene que estar debidamente motivada la sanción que se va a adoptar de acuerdo a cada caso en particular. Y otro principio que voy a comentar es el principio de tipicidad.
Como se señaló anteriormente, se debe determinar adecuadamente la conducta, debe haber una relación concreta y detallada de los hechos en los que habría incurrido el servidor que está siendo procesado, y de esa manera se debe subsumir las conductas en la falta prevista en la norma. La falta o infracción, porque también podemos recurrir al código de ética, pero con la salvedad de que el código de ética va a ser de aplicación supletoria, es decir, primero tenemos que ver si es que el tipo de infractor, si es que la conducta no se encuentra prevista en alguna falta del artículo 85 o en el reglamento de la ley del servicio civil. Si es que no se encontrara, podemos recurrir al código de ética, ¿no? Pero lo primero que hay que hacer es recurrir inicialmente a la ley del servicio civil. Entonces, el ejercicio de tipicidad consiste en subsumir la conducta en la falta. Debemos detallar, motivar por qué es que esta conducta encausaría en este tipo de infractor. Eso también tiene que estar totalmente detallado, sustentado en el acto de inicio, en el acto de sanción, ello para evitar que eventualmente se pueda incurrir en algún vicio de nulidad. Entonces, a manera de conclusión, los principios de la potestad sancionadora administrativa deben ser observados totalmente, deben ser de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades que van a participar en el procedimiento administrativo disciplinario. Ahora, ¿cuáles son las faltas disciplinarias? Tenemos las faltas leves y las faltas graves y muy graves. En el caso de las faltas leves, pueden acarrear la imposición de una amonestación verbal, una amonestación escrita, y estas faltas leves van a estar previstas en el reglamento interno de los servidores civiles. En el caso de la amonestación verbal no va a tener algún tipo de constancia, no va a obrar en el legajo, porque esta amonestación verbal se entiende que es de manera reservada entre el jefe inmediato y el servidor a quien se le está amonestando. En la amonestación escrita sí va a ir en el legajo y es impuesta también por el jefe inmediato. Ahora es importante también señalar en este punto que se ha visto algunos casos en los cuales las faltas graves y muy graves que van a estar previstas en la ley del servicio civil y en su reglamento, en algunas ocasiones las entidades las contemplan también dentro de su reglamento interno de servidores civiles, lo cual no es correcto, porque las faltas graves y muy graves van a estar en la ley del servicio civil y su reglamento. En el reglamento interno de los servidores civiles únicamente deben constar las faltas leves. Entonces eso sí debe ser evaluado también por las entidades al momento de detallar en su reglamento interno de los servidores civiles las faltas, porque no puede haber ese que ellos consideren dentro de ese reglamento interno faltas graves y muy graves, porque como se ha señalado, esas faltas están previstas ya en la ley y en su reglamento. También por la infracción de la ley del Código de Ética o por incurrir en alguna falta del texto único ordenado del procedimiento administrativo general, también se puede incurrir en falta, ¿no? Aquí encontramos los tipos de sanciones: la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión sin goce de remuneraciones desde 1 día hasta 12 meses y finalmente la destitución, que, ojo, la destitución va a acarrear una sanción accesoria, que es la inhabilitación por el plazo de 5 años. En el caso de los ex servidores, la sanción principal va a ser siempre la inhabilitación. Esa es la sanción que les aplicaría a ellos. Las sanciones no se van a acumular y no es prerequisito de otra. Es decir, si uno ha tenido 2 amonestaciones escritas antes, no quiere decir que en la siguiente sanción vaya a ser una suspensión, o si has tenido ya una suspensión, no implica necesariamente que tú en la siguiente sanción que te puedan aplicar va a ser una destitución. No es que sea prerequisito de otro, se va a evaluar de acuerdo al caso en particular el tipo de sanción que se va a imponer, y como se señaló antes, tiene que estar todo ello debidamente motivado y sustentado en los criterios de graduación de la sanción. ¿Quiénes van a actuar en el procedimiento administrativo disciplinario? El administrado, que es el servidor civil respecto al cual se le va a iniciar el procedimiento administrativo disciplinario; la Secretaría Técnica, que es la que va a servir es el órgano de apoyo de la autoridad, del órgano instructor y del órgano sancionador. Es aquella que también va a emitir el informe de precalificación, va a evaluar, recabar pruebas, se va a encargar de toda esa función de apoyo durante todo el procedimiento administrativo disciplinario. También tenemos al órgano instructor y sancionador,
que se va a determinar de acuerdo a la propuesta de la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica es la que va a proponer la sanción a imponer. Entonces es muy importante la labor que va a hacer la Secretaría Técnica, porque de acuerdo a esa propuesta de sanción es que se va a determinar quiénes van a actuar como órgano instructor y órgano sancionador. Y la autoridad del procedimiento recursal, que en segunda instancia vendría a ser el Tribunal del Servicio Civil en los casos de sanción de suspensión y destitución, y en amonestación escrita vendría a ser el jefe de recursos humanos, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Ahí vemos las instancias, dependiendo del tipo de sanción. La amonestación verbal, como se señaló anteriormente, no se va a inscribir en el legajo y es impuesta por el jefe inmediato. La amonestación verbal no es susceptible de algún recurso impugnativo. La amonestación escrita, quien va a actuar como órgano instructor es el jefe inmediato. Quien va a sancionar también es el jefe inmediato. Va a oficializar la sanción en la Oficina de Recursos Humanos y en segunda instancia va a actuar la Oficina de Recursos Humanos. En el caso de suspensión y destitución, en segunda instancia va a actuar el Tribunal del Servicio Civil. En el caso de la sanción de suspensión, el órgano instructor va a ser el jefe inmediato. Quien va a emitir la sanción es la Oficina de Recursos Humanos, también va a oficializar la sanción en la Oficina de Recursos Humanos. Y en el caso de destitución, que acarrea, como se señaló antes, la sanción accesoria de inhabilitación, va a instruir la Oficina de Recursos Humanos, va a sancionar el titular de la entidad. En este punto también es necesario señalar que tanto la Oficina de Recursos Humanos en su condición de órgano sancionador y el titular de la entidad pueden apartarse también de la recomendación del órgano instructor respecto a la sanción y pueden imponer una sanción menos grave de considerarlo así. Luego de haber evaluado los hechos, ellos podrían considerar que no amerita ese tipo de sanción y, debidamente motivado, pueden modificar esa sanción a una menos grave. En el caso de los funcionarios, las autoridades del procedimiento administrativo disciplinario participan en las comisiones ad hoc. En el caso del Gobierno Nacional, como órgano instructor va a actuar una comisión ad hoc que va a estar conformada por 2 funcionarios de rango equivalente y el jefe de la Oficina de Recursos Humanos. En el caso del órgano sancionador va a actuar el titular de la entidad. En el caso de los gobiernos regionales y locales, el órgano instructor va a ser el jefe inmediato, el órgano sancionador va a estar conformado por la comisión ad hoc, que va a estar conformada por 2 miembros elegidos entre los directivos de la entidad de rango inmediato inferior al servidor que está siendo procesado, y por el jefe o responsable de la Oficina de Recursos Humanos. En ambos casos, quien va a actuar como segunda instancia va a ser el Tribunal de Servicio Civil. Finalmente, vamos a tocar el tema de la prescripción. Hay 3 plazos previstos para la prescripción. Hay una prescripción para el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. El primer plazo está determinado de acuerdo a la comisión de la falta. Existe el plazo de 3 años calendario de cometida la falta hasta el inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Cabe precisar que el inicio del procedimiento administrativo disciplinario se va a dar con la notificación del acto de inicio al servidor. Entonces, a partir de esa notificación es que podemos contabilizar que se ha iniciado el procedimiento administrativo. Y ahí el plazo es de 3 años desde la comisión hasta el inicio. También hay un plazo a partir de la toma de conocimientos de la Oficina de Recursos Humanos. El plazo es de 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de la falta hasta que se produce el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, que, como señalé, es con la notificación. Estos 2 supuestos que están en la lámina han sido recogidos de la resolución de Sala Plena 001-2016 emitido por el Tribunal del Servicio Civil, donde se detallan los plazos de prescripción del procedimiento administrativo disciplinario. Como vemos en el supuesto 1, puede darse que dentro del plazo de los 3 años que tiene la entidad para poder iniciar procedimiento administrativo disciplinario a los servidores, puede ser que esté por finalizar este plazo y en el interín de ese plazo, el transcurso de ese plazo, la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de la falta. Entonces ya el plazo se va a contar desde que la entidad
desde que la Oficina de Recursos Humanos conoce la falta. Entonces, aquí podemos ver que es como una suerte, pareciera como que se extendiera el plazo, ¿no? Pero es porque se ha tomado conocimiento dentro de del plazo de los 3 años. Mientras que en el supuesto número 2 vemos que aquí se contaba con 3 años, que era del 15 de marzo del 2015 hasta el 15 de marzo del 2018, 3 años desde la comisión de la falta, pero del 15 de marzo del 2015, pasado prácticamente 2 meses, la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de la falta. Entonces, en este caso, antes, mucho antes de que prescriba el plazo de los 3 años, es que va a operar la prescripción dentro de ese plazo de los 3 años, el plazo de 1 año desde que la Oficina de Recursos Humanos toma conocimiento de la falta. Aquí no se ha detallado, pero también hay un plazo de 1 año desde que el titular de la entidad toma conocimiento del informe de control. El informe de control que es remitido, a partir de ahí también tiene 1 año para poder iniciar procedimiento administrativo disciplinario. Hay un plazo también del procedimiento administrativo disciplinario para la duración del procedimiento. El plazo de la duración va a ser de 1 año. El inicio, como ya lo señalé, se produce con la notificación y el año calendario que se va a contar para la prescripción se va a contar hasta la emisión del acto de sanción. Eso debe quedar muy claro porque en muchas ocasiones a veces se cree que el plazo de prescripción de la duración culmina con la notificación de la sanción, igual que en el caso de la notificación del inicio, pero no. De acuerdo al precedente de observancia obligatoria emitido por el Tribunal de Servicio Civil, donde ya se han definido los criterios, es que la sanción se va a contabilizar a partir de su fecha de emisión. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Si transcurre más de 1 año calendario entre la notificación hacia la emisión, va a haber prescrito por el plazo de duración. Es muy importante que se tengan en cuenta los plazos de prescripción porque eventualmente al llegar a segunda instancia del Tribunal de Servicio Civil, lo primero que se va a evaluar también es que si se han observado los plazos de prescripción, si se ha cumplido con los plazos, porque si es que se han superado los plazos, se va a declarar que la acción está prescrita, entonces no correspondía emitir, sancionar al servidor. Entonces hay que tener en cuenta mucho, tanto el órgano instructor, órgano sancionador, verificar el tema de los plazos. Y porque también en segunda instancia, además de los plazos de prescripción, se va a verificar también el cumplimiento de los principios que hemos detallado anteriormente. Entonces esos 2 puntos deben ser considerados mucho por las autoridades que intervienen en el procedimiento administrativo disciplinario. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.